Saludos amigos de su canal Sinvergüenza 2.0. Cuando les prometimos que íbamos a traer a los mejores, siempre estuvimos pensando en Mario. No saben lo halagado que me siento, honrado, contento, feliz. Él estuvo 100 puntos como siempre, como toda la vida, los que los conocemos de hace tantísimos años, todo lo que él ha trabajado por el país, Venezuela, por Israel, por la comunidad, por su entorno, por los derechos humanos, por todo. Es una persona premium, superior al común. Y eso es reconocido por mucha gente. Ya lo dije en el podcast, no solo como intelectual brillante que es, sino como persona, que es aún mejor. Les recomiendo muchísimo esta charla. Muchas gracias a Mario por haber venido y ponerse a disposición del canal para hacer este tipo de trabajos. No se olviden de suscribirse por favor al canal, de darle like y de enviárselo a todo el mundo para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Son dos partes. Le voy a dejar este viernes la primera y para el próximo viernes la segunda. Chao a todos y muchísimas gracias. Queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Miren a quién traigo hoy. Soy el hombre más afortunado de la tierra. Tanto mi esposa como yo estamos muy felices que él aceptó venir. Y él, he sentido que está muy contento de venir y decirnos cualquier cosa y ayudar al Estado de Israel, ayudar al mundo a aclarar un poquito qué está pasando y qué podemos hacer. Sin más, les dejo con Mario Nassí. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te ha ido? Me ha ido bien. Estoy bien, a pesar de las circunstancias que todo el mundo dice que son únicamente negativas. Yo considero de que no hay nada ni completamente negativo ni completamente positivo. Hay que equilibrar y hay que aprender de cada momento y hay que sacar conclusiones. Y este es un momento que nos ofrece muchísimo razonamiento en cuanto a muchas conclusiones que van a ser cruciales para la continuidad de nuestra existencia como nación, como pueblo, como cultura. Y es un momento crucial, es un momento, muchos lo consideran triste. La experiencia naturalmente es triste, material, físicamente hablando, pero existencialmente hablando nos plantean disyuntivas que tenemos que asumir y que tenemos que despertar de una tranquilidad ficticia, de una tranquilidad que es momentánea, y encararnos hacia nuevas realidades. Y para encarar estas nuevas realidades tenemos que ser muy analíticos con nosotros, con el mundo, con nuestra inserción en las otras sociedades, dentro de las demás naciones, no en términos negativos o positivos, sino en términos ecuánimes, y de esta ecuanimidad obtener las soluciones posibles para nuestra continuidad, que siempre será conflictiva, pero con momentos prolongados de tranquilidad. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es como que se desbordó un poquito últimamente, no sé por qué. ¿Qué piensas tú de eso? Se desbordó. La verdad que yo no me siento decepcionado como muchos paisanos míos que se sienten desilusionados y decepcionados del mundo en cuanto a sus reacciones que llaman antijudías y antiisraelíes o antisionistas, depende cómo las quieran decir, con el vocablo que quieran utilizar es la misma cosa, la même chose. No me siento sorprendido, porque todo proceso provoca un estallido. Estos estallidos que hay hoy en día en contra de Israel, o llamados en contra del sionismo, en contra del apartheid y sionista, en contra del holocausto palestino, y una cantidad de denominaciones más demasiado folclóricas y rimbombantes, ¿sí? Esto no es nada nuevo. A nosotros los judíos nos asignaron una acusación que es
miles de veces peor que estas, miles de veces peor. Con el surgimiento del cristianismo fuimos denominados pueblo deicida. O sea, comparemos la acusación de haber matado a Dios en comparación de haber perseguido a los palestinos. O sea, el peso es mucho más grande. El castigo tiene que ser mucho más grande. La repercusión tiene que ser mucho más grande, y así lo fue. Así lo fue hasta el Holocausto. O sea, lo que arrastró la suerte del pueblo judío hasta el Holocausto en momentos de cierta tranquilidad y cierta incoherencia fue precisamente este hilo de acusaciones sustentadas en base a un pueblo deicida. No solamente un pueblo deicida que mató a Dios, sino que un pueblo que, a pesar de ser Dios deicida, sigue existiendo por complacencia de un mundo occidental cristiano que lo quiere ver como pueblo testigo. Me explico. Yo soy asesino como judío, yo maté a Dios como judío de acuerdo a este lenguaje y a esta concepción. Pero por otra parte, el mundo que me acusa a mí de deicida me necesita como prueba de que tiene razón de lo que dice y de su existencia. Porque al fin y al cabo, aquí está el asesino, lo tienen presente, no es una configuración abstracta, está presente aquí, lo pueden perseguir, pero no lo persiguen mucho porque necesito de él para que siga siendo testigo en la historia. Pero por otra parte, ¿sí? Ese pueblo tiene una existencia necesaria para nuestra justificación y para nuestra razón de ser. Estos dos elementos combinados dieron existencia al pueblo judío en épocas de mayor o de menor tormento, hasta que comenzó a surgir el laicismo en la parte occidental de Europa, que apartó estos conceptos eminentemente religiosos de la cultura, no completamente, la apartó por lo menos legalmente, y posibilitó al judío integrarse. Pero estos argumentos no desaparecieron y continuaron existiendo. ¿Okay? Se transformaron, se laicizaron, pasaron de la religión a lo laico, pasaron del Nuevo Testamento y de los cánones de la iglesia y de las consideraciones de la iglesia, pasaron a las leyes civiles, seculares, de los estados seculares, de los estados ya en donde la religión no tenía predominio político. O sea que son transformaciones, pero es el mismo museo con diferente cachimbo. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Lejos de una persecución étnica, ha sido como el chivo expiatorio, el más fácil, que está ahí como para intereses proselitistas de gente que quiere. Porque una de las cosas que yo digo en estos momentos es que la gente no se está dando cuenta que no es solamente los judíos, que ellos quieren acabar absolutamente con todo lo que no es, que se parece a ellos. Estoy hablando de los extremistas terroristas, no estoy poniendo a todo el mundo en un mismo y saco. Los que lo justifican o los apoyan por el motivo que sea, porque los motivos son polipintos, desde un Erdogan hasta un Qatar, ¿sí? O hasta los niñitos confundidos bien limpios de Estados Unidos en las universidades, cierto, que pagan hasta $100,000 el año, pero están manifestando a favor de la causa palestina. Y como le pregunté a uno de ellos en una oportunidad, en una conversación vía Zoom, le pregunté a un grupito que me conectaron con ellos de la Universidad de Berkeley si conocían lo que era los recluimientos indígenas que hay en Estados Unidos, las reservas que hay en Estados Unidos. ¿Qué es eso? Me dijeron. ¿Qué es eso? Pero digo, mira, ustedes que se acusan a ustedes mismos de haber exterminado a los indígenas, con los remanentes hicieron reservaciones, los tienen guarecidos, supuestamente recluidos en reservaciones, le quitaron la tierra, le quitaron todo, y a los sobrevivientes los pusieron en reservaciones, y ahí montaron casinos para distraerlos y que reciban dinero. Es verdad. Sí, entonces los tienen al lado y están preocupados por la causa palestina. Tienen tantos problemas y están preocupados por la causa palestina. Y yo estoy muy preocupado por lo que sucede en países latinoamericanos, por el hambre que hay
Y a ese hambre no corresponde ninguna ayuda de la UNRWA, ni de las Naciones Unidas, ni de ningún gobierno. Y aquí está muriéndose gente por inanición, por falta de energía, por falta de vitaminas. Y nadie dice eso, nadie manda aviones con paracaídas de alimentos, nadie reparte bolsas CLAP sustanciales venidas de Alemania y de Estados Unidos con productos selectos para que nos los manden por el aire. O sea, nadie pregunta, por ejemplo, de la suerte, nadie pregunta de la suerte de los Rohingya, por ejemplo, en Birmania, en Myanmar. 1 millón de musulmanes que los budistas de Myanmar agarraron al régimen militar y los puso en la frontera con Bangladesh. Pal carrizo, 1 millón, los puso en la frontera, corran con la suerte que les dé la gana. Después los chinos, nadie habla de los chinos que tienen a los uigures, 10 millones o más de uigures musulmanes en su frontera asiática o occidental, los tienen en campos de concentración adoctrinándolos para integrarlos a China como chinos y que se olviden de su pasado, su historia y su religión. O sea, después nadie habla de Erdogan, por ejemplo, que se pliega a la demanda en contra de Israel por genocidio en el tribunal ese del Carrizo Viejo, ¿sí? Entonces nadie habla de Erdogan cuando Turquía eliminó a 1 millón de armenios, los expulsó de Turquía, los mandó al desierto en Siria para que se mueran de hambre, de inanición, los exterminó, el famoso holocausto armenio. Nadie dice nada de eso. Nadie habla prácticamente de lo que está pasando con las poblaciones indígenas en Latinoamérica que están siendo acorraladas hacia el Amazonas, quitándoles sus terrenos para hacerlos campos de cría de ganado. O sea, hay una serie de problemas en el mundo y circunstancialmente al lado de uno, pero todo el mundo está pendiente de lo que hace Israel, de lo que hacen los judíos y alguien acuñó la frasecita Just News. Donde hay judío hay noticias. Lo que no es judío no produce noticia, porque ya existe el prejuicio en contra del judío que representa hoy en día el Estado de Israel en su dimensión más grande. Entonces eso produce noticia, porque el mundo ya está envenenado, el mundo occidental, cuidado, no oriental, no budista, no taoísta, no sintoísta, no brahmánico, el mundo occidental. O sea, las religiones que surgieron monoteístas del judaísmo han envenenado las mentes de sus poblaciones, de sus feligreses, haciéndoles ver que lo judío ya es improcedente. No solamente improcedente, que lo judío es improcedente y negativo, porque no se ha plegado a las nuevas religiones monoteístas, han querido seguir manteniendo lo que son. Y ahí está el gran error. El gran error, yo no justifico a judíos o a quien sea, simplemente justifico históricamente o entiendo y apoyo históricamente una situación. El pueblo judío nunca fue proselitista. Muy raros casos en la época de los macabeos, algo mínimo, ejemplo Herodes, Antipater, qué sé yo, pero nunca el pueblo judío, inclusive en su esplendor monárquico en la época de Salomón o de Ahab o de quien sea o de David, convirtió a sus vecinos en judíos obligatoriamente, que no fuese en la época de un rey macabeo, Yohanan Ilcano, pero muy circunstancialmente, porque el pueblo judío no fue un pueblo cuya cultura se prestó para difundirla y obligar a los demás a ser igual que ellos. No fueron proselitistas. El pueblo judío no es proselitista. Cuidado, uno puede convertirse en judío si quiere y pasa por un proceso, mas el judío no va a buscarlo. El que quiere convertirse tiene que venir a lo judío. En cambio, las demás religiones monoteístas como el cristianismo y el islam obligaron a las poblaciones circundantes a convertirse, o se convierten o los matamos. Una guerra santa, lo que dijeron los musulmanes. Y el cristianismo es lo mismo en Europa, hizo lo mismo en el continente americano con los indígenas, en todas partes. O sea, la expansión de estas religiones monoteístas subsiguientes al judaísmo fue proselitista, dramática y asesina, obligado, porque pensaron que tienen la razón. En cambio, el judío, y no es por defenderlo, no estaba interesado en pensar que tiene la razón y someter a las demás poblaciones, y que quiere venir, que venga, pero no estamos obligados a ir a convencerlo y a obligarlo. Es una gran diferencia, y de ahí que nace el criterio de que me respetas mi libertad, yo respeto la tuya.
me respetas mi manera de ser y me dejas ser como yo quiero, y yo respeto como tú quieres ser politeísta. Tienen 1000 dioses, tienen 100 iglesias, tienen 1.000.000 de mezquitas, haz lo que tú quieras, pero déjame tranquilo, te dejo tranquilo a ti. O sea, es la libertad de opciones. Con las religiones monoteístas, supuestamente con el cristianismo y el islam, surge el absolutismo, la coerción, porque piensan que tienen la razón. Es igual que los fanáticos religiosos judíos que piensan que tienen toda la razón y que hasta a mí no me consideran judío. Absolutamente. La verdad es que, mejor dicho, imposible. ¿Tú crees que son motivos religiosos? Porque siempre tenemos la sensación de que todo ese antisemitismo y ese ataque al Estado de Israel es por cuestiones de dinero, por cuestiones materiales, pero yo veo que tú estás trayendo hoy muy acertadamente la parte teológica, pues, que gente que no acepta simplemente que seamos diferentes. Eso es. ¿Sí? ¿Y tú crees que hacia dónde vamos en ese sentido? Bueno, eso es lo que me causa a mí malestar. Está comenzando a surgir, a resurgir un absolutismo, un totalitarismo cultural. Lo llamo cultural porque abarca más que lo político, más que una adhesión a Hamas, más que una adhesión a los palestinos, pero es un totalitarismo en el sentido de no reflexionar qué causa estoy apoyando, no solamente la causa particular, sino el contexto de la causa, el contenido y el contexto y la atmósfera de la causa. ¿Qué es lo que se pretende con eso? ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué quieren implantar? ¿Cómo quieren relacionarse con sus semejantes diferentes? O sea, la relación de Hamas con los israelíes no creo en absoluto que pueda ser diferente a la relación de Hamas con los cristianos o con los demás musulmanes inclusive, porque no todo el mundo en el Islam mantiene la idea extremista del Hamas o del yihad islámico o de todos esos grupos extremistas. Hay grupos extremistas en todas las religiones, en lo judío, en lo cristiano y en lo musulmán. En el caso de Israel, naturalmente lo que ocurrió fue que los grupos más extremistas religiosos, ¿sí?, atacaron a Israel y están llevando la bandera, y estos grupos más extremistas religiosos están siendo apoyados por una intelectualidad laica, por una intelectualidad que quiere libertad, por una intelectualidad que quiere no solamente libertad, que quiere democracia, que quiere libre opinión, libre manifestación. O sea, no piensan estos muchachitos fundido limpio que tienen que pagar hasta $100,000 al año para matricularse en Columbia y en algunas otras universidades, diremos, particulares, e ir a universidades que el Estado paga, como Berkeley, por ejemplo. Estos fundiditos limpios no piensan de que están manifestando a favor de una causa, porque ya se pasó de la manifestación a favor de la situación de un pueblo a la manifestación a favor de una causa, ¿okay?, que es una causa absolutista, dictatorial, impositiva y claramente coercitiva, que no les va a permitir a ellos cualquier manifestación de opinión cuando la quieran hacer y este régimen que ellos pregonan apoyar se establezca en el poder. No, a mí me parece excelente que lo hayas dicho tú, porque una de las misiones que yo tengo con este canal y en la vida de ahora en adelante es hacer mi trabajo como esclarecedor, por lo menos a mi vecino o al que quiera escuchar esto y que entienda cuál es la verdadera situación. Hay mucha ignorancia, hay falta de educación, hay gente que simplemente, convertirse en aliado de una causa sin saber el por qué te conviertes en aliado, pues me parece aquellas guerras civiles donde después de años ya nadie sabía por qué peleaban ni por qué luchaban, simplemente se mataban y ya. ¿Cómo ves tú el futuro? A mí me preocupa mucho el futuro, nuestros muchachos. ¿Sientes que va a haber algún movimiento, como lo ha habido toda la vida, para reforzar el judaísmo, para simplemente seguir siendo lo que somos y mantener esa tradición que alguien dijo muy acertadamente? Si tú le preguntas a un niño
quiénes fueron los que conquistaron a Estados Unidos o cualquier otro país del mundo no saben, y si le preguntas a un judío, pues te relata 3000 años de historia, porque nos hemos encargado de eso. En este momento tú ves que podamos hacer, o cómo lo ves para el futuro, que nosotros podamos de alguna manera seguir manteniendo el judaísmo y el esclarecimiento. Hay momentos que en la humanidad atravesamos, hay momentos muy luctuosos, muy tristes, que la humanidad siempre atravesamos para llegar a momentos más esclarecidos, más diáfanos, más lógicos. Y esto siempre ha pasado, de un fanatismo, de un sectarismo, de un totalitarismo completamente cerrado, completamente cruel. Hemos pasado al extremo opuesto completamente. Si tomamos ejemplos, podemos tomar el ejemplo de Alemania, la Alemania nazi, o la Italia de Mussolini, o la España de Franco. El mayor ejemplo es la Alemania nazi, o sea, el prenazismo y la situación de los judíos en la Alemania prenazi y la situación de los judíos en la Alemania post-nazi, y la relación que tiene Alemania con el Estado de Israel y con el pueblo judío y las leyes que existen en Alemania en contra del antisemitismo. O sea que la reacción alemana, para tomarlo como ejemplo más, digamos, más mayúsculo, más significativo, fue la reacción más coherente que hubo en contra del totalitarismo, a pesar de que existen todavía grupos totalitarios como el resto de la policía alemana, unos grupos subversivos que tienen por ahí inclusive armados. Pero ¿qué hizo Alemania? ¿O qué hicieron los aliados cuando ganaron a Alemania la Segunda Guerra Mundial? ¿Y qué aceptaron los alemanes seguir siendo después de lo que iniciaron los aliados? La desnazificación de Alemania. ¿Qué significa la desnazificación de Alemania? Alemania no siempre fue nazi. Alemania fue nazi un periodo de tiempo política, militar y discriminatoriamente, pero nunca fue nazi. Existieron embriones de totalitarismo, de separación, de exclusión, como sí, en todas partes, pero sí, en todas partes, hacia todos los grupos, y no solamente hacia los judíos, hacia cualquier grupo extranjero o extraño al conglomerado mayoritario. Pero la Alemania nazi cronológicamente duró 10 años, 12 años, ¿okay? 15 años. Desde el 33 que llegaron al poder hasta el 45 que fueron conquistados por los aliados. Ahora, en ese periodo de tiempo, se hizo no solamente una organización totalitaria, se construyó una mentalidad totalitaria también, una educación totalitaria. Se inculcó a la gente una manera de conducirse de acuerdo a los parámetros establecidos por la política gubernamental. Se les sometió completamente. Muchos dicen, no, se les sometió. Hay que ver lo que es un sometimiento. Hay que vivir una dictadura tan feroz para darse cuenta de cómo las personas son sometidas y son acondicionadas. Hasta hoy en día tenemos ejemplos en muchas partes del mundo de ello. Tenemos muchos ejemplos que nombrar. ¿Okay? Este acondicionamiento hizo que el pueblo alemán estuviese muy imbuido, a pesar inclusive de su voluntad, muchos de ellos, de absorber elementos negativos que determinaron su conducta más adelante hacia judíos y hacia demás pueblos, sobre todo hacia los judíos, que se les vio como el principal enemigo, pero también hacia los demás pueblos también, porque al fin y al cabo no eran dadivosos con los rusos, porque si a los judíos los pensaban exterminar hasta el último momento, porque el fanatismo hacia los judíos fue tan grande que, sabiendo que están perdiendo la guerra, y en lugar de dedicarse a los ferrocarriles y las fuerzas últimas que les quedaban para defenderse, las dedicaron para exterminar judíos. Los ferrocarriles estaban transportando judíos todavía, y había fuerzas armadas alemanas que estaban conduciendo a los judíos que andaban a pie de los campos de José. O sea, esta convicción total que lograron, ¿sí? Los perjudicó terriblemente a ellos. Pero ¿qué hicieron los aliados? Dijeron, bueno, nosotros tenemos que pensar que este periodo de Alemania no es toda Alemania, no es toda la historia de Alemania, no son todos los alemanes, a lo mejor no fue la voluntad de todos, pero inducidos, y vamos a componer eso. ¿Y cuál fue la composición? La desnazificación. Desnazificación, juicios de Nuremberg, que los quieren comparar ahora a los juicios del Tribunal de la Haya, comparando a los nazis que fueron juzgados en Nuremberg con
Netanyahu y algunos líderes israelíes porque están cometiendo un genocidio, hasta el lenguaje se ha perdido. Hasta el lenguaje se ha perdido en términos de lo que es genocidio. Bueno, pues ya podemos pasar a eso. Pero desnazificaron como la educación. Comenzaron a transformar todos los programas educativos nazis y hitleristas. Las leyes, o sea, comenzaron a arrancar de la base de la formación de las nuevas generaciones una desnazificación cultural, legal, filosófica, en todos los aspectos de la palabra, y construyeron una nueva Alemania en base a eso. Una nueva Alemania. ¿Okay? Y esa nueva Alemania, ¿qué pasa hoy en día? Hay más de 50.000 judíos viviendo entre israelíes, judíos, y hay comunidades judías ahí. Y la relación que tiene Alemania con Israel y con el pueblo judío es de los pocos países del mundo en donde el antisemitismo es ilegal. No se puede hablar en contra de Israel. O sea, el apego que tiene Alemania con Israel, y no por pagar una deuda nada más, porque si a deuda vamos, en la época de Adenauer y de Ben Gurión, Alemania dio decenas de millones de dólares de ayuda a Israel en aquellos momentos demasiado de necesidad que tenía Israel. Pudo haber dicho, ya pagué mi deuda económica, ya hice todo lo posible, ahora qué más. No, sigue habiendo un gran apoyo de Alemania en todo y públicamente, y algunos dicen que descarada esta ayuda. No es ninguna descarada, no es ningún pago por lo que hicieron, sino simplemente es un cobro de conciencia por lo que pasó. Obviamente. Y si con los nazis pasó todo eso, yo pienso no solamente con los nazis, pasó también con otros gobiernos, pasó en España. ¿Qué pasó en España y en Portugal con las leyes que sacaron circunstancialmente de que los judíos expulsados en 1492 y 1497 podían requerir otra vez la nacionalidad española y portuguesa como una especie de pago, de compensación por lo que habían hecho anteriormente, etcétera, etcétera? O sea, han habido movimientos restitutivos de la historia y de momentos álgidos. Y naturalmente que nosotros, estos momentos que el pueblo judío vivió acorde con los demás pueblos y en combinación con los demás pueblos en su creatividad total, vuelva a surgir otra vez también en el mundo árabe. Yo hablo del mundo árabe, yo no me refiero a Hamas. ¿Por qué hablo del mundo árabe? Nosotros particularmente vemos a Hamas como un grupo de lobos desquiciados que hicieron cosas desenfrenadas a ver qué pasa. Y ganaron la partida, Y ganaron la partida, podemos hablar de eso ahorita también. Pero veo al mundo árabe. El Hamas y los palestinos están circunscritos en un mundo que es el mundo islámico y el mundo árabe. Y el mundo islámico y árabe no ha declarado la guerra en contra de Israel. Ha dado declaraciones, unos más fuertes, otros menos fuertes. Fuertes a veces como Erdogan, que quiere lucirse en el Medio Oriente porque es turco y es musulmán, y los árabes no aceptan a los turcos por más musulmanes que sean. Yo te iba a decir algo sobre eso, pero podemos dejar hasta acá y inmediatamente pasamos y hacemos un segundo capítulo sobre el islamismo. Y amigos, no puedo estar más feliz y más orgulloso de que haya venido esta mente brillante y mejor persona. Les puedo decir que es mejor persona que brillante, así que imagínense. Lo que estamos tratando de hacer es contribuir un poquito al esclarecimiento no solo del judaísmo, sino del mundo entero, que entiendan de que hay posibilidades, de que tenemos que luchar, que no va a ser fácil. Hemos estado acostumbrados a que nos regalen las cosas, ahora tenemos que luchar y trabajar. Quisiera que todo el mundo haga algo, así sea con un vecino. Esos son mis deseos. Yo sé que soy muy ingenuo muchas veces, pero llegó el momento en que ya despertemos un poco. Gracias, Mario, por venir. Este es tu canal cuando quieras, y todo el que quiera venir, por favor, vienen. Y redundé un poco, pero están las puertas abiertas para que trabajemos todos en pro de no solo del judaísmo, sino del mundo entero. Gracias a todos por estar ahí. No se olviden de darle like y de reenviar esto a todos sus amigos. Chao, y vamos a grabar la segunda parte de una vez. Bye.